Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga, les saluda el maestro evangelista Israel Escalante desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, para todos mis hermanos que nos escuchan desde de todas partes del mundo. Un saludo cordial para todas aquellas personas que nos están viendo. Para mí es una bendición estar hoy día compartiéndonos un extracto de la palabra del Señor eh, para tratar de meditar en ella. Amén. Dios les guarde. El título de este mensaje se titula Entendiendo a Dios. Entendiendo a Dios. Entendiendo a Dios. Entendiendo a Dios. Bien. Ahora, no les voy a contar una historia, sino voy a hacerles una pregunta que quiero que la razones y la analices en tu finita mente. ¿Podrás entender a Dios? ¿Podremos entender a Dios? ¿Podremos razonar con Dios? No sé. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Esto yo ya lo he repetido varias veces, pero se lo voy a volver a repetir otra vez. El libro de Job tiene 42 capítulos. He escuchado muchos maestros, muchos hermanos que hablan de la fe de Job. Pero si yo me pongo a leer la fe de Job, en el capítulo 3 Job desea morirse. O sea que su fe en el capítulo 3 mengua. Y de ahí se vive quejando, se vive quejando, se vive quejando. Y buscándole una explicación a Dios. Tratando de entender a Dios por qué le habían sucedido tales cosas. Y por qué inclusive a la gente que él había ayudado, inclusive uno de sus esclavos, dice que le llegaban hasta a escupirle en la cara. Y sus 3 amigos, supuestamente, en vez de tratar de animarlo, venían y le decían, algo habrás hecho, ¿no? Creyendo tener la respuesta a la falencia que él estaba pasando. Pero Dios está acostumbrado a las quejas del hombre. Es que Dios ya conoce al hombre, ya nos conoce ya. El otro día le decía a un hermano, hermano, el otro día les enseñaba una foto mía cuando pesaba 125 kilos que no tenía ni cuello y se reía. Eso fue el domingo. El lunes, otro hermano me dijo, hermano, estás flaco, me dice. O sea, no les cabe ninguna, no le cabe ni que estoy gordo, y otros no les cabe ni que estoy gordo. O sea, tratar de poder entender a la gente, no se puede. Imagínate tratar de entender a Dios. Porque la Biblia no está escrita para entender a Dios. La Biblia es un manual en la cual yo voy a recibir instrucciones para obedecer la palabra de Dios. No para razonar con Dios. La Biblia no habla de que Dios es así, así. La Biblia habla de características y de un montón de cosas. Hay inclusive personas que dicen que la palabra teología está mal dicha, porque teo significa Dios, logía, estudio, o sea, estudio de Dios.
Eso es incoherente. Nadie puede estudiar a Dios, porque Dios es más grande que la teología. Sino que había que entender algo, había que entender que Job se vive quejando hasta el capítulo 38. En el capítulo 38 Dios le dice a Job, parafraseando, le dice, bueno, ahora tú escucharás y yo hablaré. O sea, cuando ya te escuché 37 capítulos, ahora tú te callarás y escucharás lo que yo te voy a ir, yo te voy a decir. Y abróchate los pantalones si eres hombre, le dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía el círculo de la tierra? Cuando las estrellas del alba me alababan, ¿dónde estabas tú? Hámelo saber. Si tienes conocimiento de eso. O sea, le está diciendo, si por lo menos tienes una idea de que por qué tal estrella está colocada en tal lugar, o por qué un centímetro, un kilómetro más cerca de la Tierra está el Sol, nos cocinamos vivos, y por qué un kilómetro más alejado de la Tierra nos congelamos, ¿podrás entenderlo? ¿Por qué? ¿Por qué las aguas llegan a un lugar y no inundan toda la tierra? Házmelo saber si tienes conocimiento de eso, le dice el Señor. En el capítulo 41, Job agarra y entiende algo que él no había entendido. Entiende que no solamente era pedirle al Señor en las buenas, sino era darle gracias a Dios por lo que él ya tenía, porque él ofrece el holocausto en nombre de sus amigos, porque el Señor le dice, y dale, le dice a sus 3 amigos el Señor, que mi siervo Job presente holocausto por ustedes y que él haga la oración. Entonces, cuando él empieza a bendecir en su situación mala, en su situación ilógica, en su situación, cuando él empieza a bendecir, sí, no tendré piernas, pero por lo menos respiro. Cuando él dice, no tengo zapatos, pero por lo menos tengo pies. Él entiende ahí que el caso de él no era una excepción a otros casos que habían pasado. Y que había que bendecir a Dios en las buenas y en las malas. Y cuando él empezó a entender que bendecir a Dios en la situación mala que estabas pasando, y no dejar tu comunión con Dios, no dejar de congregarte, no dejar de buscar de Dios, ahí él entiende de que la verdadera conexión era esa, amar a Dios en las buenas y en las malas. Y dice la Biblia que Job se empezó a sanar. Dice la Biblia en Job capítulo 34, verso 19, dice el Señor así: ¿cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas? ¿Qué no hace Dios? Acepción de personas. O sea, Dios no tiene favoritos. Dios dice, ¿no?, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. O sea, todos vamos a pasar por situaciones, por altas y por bajas. Vamos a pasar por flaquezas, vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. Pero si realmente confiamos en el Señor, si realmente estamos buscando de Dios, ahora si yo le voy a preguntar por qué se murió tal y por qué se murió tal, Dios sabe por qué, porque es la voluntad de Dios.
Porque Dios no hace acepción de personas. No es que tú eres mío, no es que no. Dios no hace excepción de personas. El que hace excepción de personas es la persona en realidad. A veces, muchas veces la iglesia, hoy se encerró la iglesia de afuera para adentro, cuando la iglesia debería ser de adentro para afuera. ¿De qué me puedo jactar yo? ¿De qué me puedo gloriar yo? Mira lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da sabiduría de la que ya tenía y le da más a Pablo, Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo escribe estas palabras, escucha, verso 1 dice así: ciertamente no me conviene, escucha, no me conviene gloriarme, que no me conviene gloriarme, dice así, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor, porque conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a aquel hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a conocer al hombre. De tal manera me gloriaré, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré. O sea, yo no puedo gloriarme de algo que Dios me ha dado. Yo no puedo gloriarme de algo porque Dios no hace excepción de personas. Ahora tú pregúntame por qué. No sé. No sé. No sé. Yo no sé. Si usted sabe, dígamelo. Pero yo no te puedo decir algo que la Biblia no lo dice. Porque esa es la voluntad de Dios. Yo me libre si yo me jacto de algo. Y sigo. De tal hombre me gloriaré de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme, no sería insensato, o sea, no sería loco, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí, porque me puedo equivocar. Y yo me puedo equivocar y me voy a equivocar y capaz me voy a seguir equivocando. Porque solamente yo soy una persona que Dios tuvo mucha misericordia. Por eso que el Señor le dice, bástate de mi gracia, en el versículo 7, dice, y para que la gracia de las relaciones no me atase demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, cual respecto le he rogado al Señor 3 veces que lo saque de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, bien de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Dios trabaja así. No me preguntes algo que yo no te puedo responder. No querramos razonar con Dios porque con Dios no se razona. A Dios se le obedece. A Dios se le obedece. La Biblia está escrita para que nosotros sepamos caminar en este mundo. Para poder ir a través de su Hijo Jesucristo
a los brazos del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero no quieras buscarle lógica a Dios cuando con Dios no vas a encontrar lógica. Para Dios no existe, no hay nada imposible. Con Dios no hay lógica. La lógica se va. Donde acaban las fuerzas del hombre empieza a reaccionar el poder de Dios. Amén. Te bendigo. No sé por qué situación estás pasando, no sé por qué enfermedad, por qué falencia estás pasando, pero déjame decirte algo. No razones con Dios. Obedece a Dios. Busca a Dios. Y empieza a caminar en su sendero. Amén. Yo no le voy a preguntar, Señor, ¿por qué yo estuve 6 meses internado en el hospital? Tuve 10 infartos. Ahora preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué tuve 10 infartos? Yo me quise morir. Yo dije, Señor, llévame tus brazos, no quiero sufrir más. Y otra vuelta acá. No sé. Escuchaba cada cosa y cada rumor y me airaba y me enojaba. Me acuerdo una vez una hermana me dijo, hermano, Dios ha tenido mucha misericordia de ti. ¿Conmigo? Sí. ¿Por qué? Porque otra vuelta trae. No, hermano, a mí yo me quería ir con el Señor. Yo me quería ir con el Señor. Yo no quería pasar por acá otra vuelta. Otra vuelta para sufrir todo esto. No, yo me quería ir con el Señor. Estoy equivocada. Lo que yo sí soñé y el Señor me hizo ver fue que debía invitarte a escuchar la palabra del Señor y a que te vuelvas a congregar y vuelvas a buscar a Dios. Yo quedo callado, no me dijo nada. No tratemos de entender a Dios, porque no le vamos a poder entender a Dios. Nuestra mente finita está limitada. Es muy insignificante nuestro pensamiento y nuestra razón para poder comprender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y yo te puedo asegurar que Job murió sin saber por qué les pasó todas esas cosas. Hay algunos eruditos que dicen que el libro de Job lo escribió Moisés. ¿Por qué? Porque fue paralelamente escrita en el mismo tiempo donde Moisés estaba caminando los 40 años en el desierto. Déjame decirte esto entonces. Entonces, todo lo que le pasó a Job no fue para Job, fue para que lo vea Moisés. Porque Job no era hebreo. Job era como tú, como yo, era un gentil. Sacerdote del Señor, según el orden de Melquisedec. Y parafraseando, y te lo digo así, el Señor le hizo ver a Moisés, así como Job, así se va a levantar una iglesia. Que con dificultades, con errores, con adversidades, se van a levantar. Se van a levantar. Se van a sacudir el polvo y van a seguir. Amén. Entonces sigamos buscando de Dios. ¿Para qué? Para que pueda alimentar la fe de Moisés. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sigamos adelante, sigamos batallando, sigamos peleando la buena batalla. No tratemos de entender a Dios. Tratemos de obedecer a Dios. Amén.
Dios te guarde, Dios te bendiga. Te saluda el maestro y evangelista Israel Escalante desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Para todos mis hermanos, está haciendo mucho frío, yo sigo hecho